dice el registro arqueológico? Bueno, quizá qué no nos dice el registro arqueológico, porque sabe que uno de los problemas con llegar a conclusiones a partir de fósiles es algo que Michael Denton en su libro Evolution, A Theory in Crisis, Evolución, una teoría en crisis, que él revela en ese libro. Y él nos dice que el 99% de la biología de un animal, de un ser, ¿verdad?, viviente, está en sus tejidos blandos. Pero el 99%. De manera que cuando tú encuentras fósiles, tú no tienes el 99% de la biología de ese animal. Y llegar a conclusiones basado con tan poca evidencia, un 1% crea un problema realmente. Pero el registro arqueológico no es el mismo que ha planteado la forma de un hombre primitivo, que hay un hombre cavernícola, que hay formas de hombre primitivo que existieron. ¿No es esto una forma intermedia de vida, de especie? Bueno, yo creo que lo que tendríamos que hacer es, cada vez que hay una de esos descubrimientos, es revisar años después qué ha pasado. Por ejemplo, en el año 1912, Charles Dawson hace el descubrimiento de parte de un cráneo y de una mandíbula. Y entonces esa mandíbula desafortunadamente fue retocada, fue barnizada, se usó barniz, los dientes que había, sus cavidades fueron rellenadas, pero en principio eso se presentó como el hombre de Piltdown, el pueblo donde se encontró. Hasta que en el año 1953 la ciencia tuvo que aceptar de forma bochornosa cómo esto había sido producto de un puro fraude nada más. O sea que ese retoque que se hizo de las piezas no fue porque en realidad llevaban esas cosas que le faltaban o ese color para poderse hacer un poco más a la idea. Se hicieron precisamente para dar la idea de que esto pertenecía a un hombre de esos antiguos, de millones de años atrás, y eso ha sido uno de los problemas. Y los responsables de este fraude fueron también desvelados. Bueno, sí, Charles Dawson, que fue el descubridor de este cráneo, creacionó Teilhard de Chardin, el sacerdote jesuita. S.A. Woodward fue otro de las personas que fueron mencionados. Lubinov, en su libro Bonds of Contention, hace esta revelación de que estamos mencionando aquí en el día de hoy. Pero hay hallazgos más confiables que este, Miguel, que han sido avalados por la comunidad científica. Bueno, 10 años después, por ejemplo, en el año 1922, se habló entonces del hombre de Nebraska, y ese hombre de Nebraska, esa Entiendo teoría, que tenemos unas imágenes acerca de sí, esa teoría, ¿verdad?, del hombre de Nebraska comenzó básicamente con un diente que se encontró y mucha imaginación. Se pensó que ese diente pertenecía al periodo del Plioceno, y sin embargo posteriormente se ha podido comprobar que ese diente que creó toda la teoría del hombre de Nebraska pertenecía a un cerdo. Un solo diente fue todo encontrado. Una teoría. No cráneo, no mandíbula, donde iba ese diente. Exactamente, mucha imaginación a partir de un solo diente. ¿Qué más, Miguel? Porque sé que han habido, cuando uno estudia y ve los libros de historia que le están dando ahora actualmente a los niños en los colegios y demás, hay toda una descripción de los diferentes hombres primitivos que han sido encontrados. Bueno, tú tienes también el hombre de Java, en el año 1891. Que ha sido reconstruido así, ¿no? Exacto, pero básicamente lo que se encontró con el hombre de Java fue un cráneo. ¿Qué es ese? Exacto, un fémur y un diente. Y luego todo el resto es de imaginación. Entonces, ese es el famoso hombre de Java. Sin embargo, una expedición que se envió al lugar, la expedición conocida con el nombre de Selenca, que incluyó 19 evolucionistas que hicieron un reporte de 342 páginas. Al final, el reporte concluye que el hombre de Java no pertenecía a la raza humana. O sea que no era un hombre, era un mono o otro animal. Exactamente, un mono, pero no, o algo parecido, pero no de la raza humana. Y fueron evolucionistas que llegaron a esa conclusión. Y me imagino entonces que se deja de lado el hombre de Java, no se comenta ni se usa entonces en los medios académicos. Ojalá hubiese sido así, pero tú tienes que, la revista Time, en marzo 14 del año 1994, publica un artículo conocido como How Man Began, cómo comenzó el hombre. Y en ese artículo, la revista postula que posiblemente el hombre de Java fue uno de nuestros antepasados, a pesar de lo que acabamos de discutir. Eso fue en el 94. Sí, estamos hablando del otro día realmente. En una revista tan reputable, de tanta reputación como Time. Miguel, ¿qué nos dices del Peking Man entonces? Bueno, ese es otro, ¿verdad? Ese fue otro de los hombres reportados, del hombre de Pekín, el Peking Man,
que de nuevo fue, toda esta teoría comienza con un hallazgo. En un principio se halla un diente y luego la Fundación Rockefeller a partir de ahí da apoyo económico para que las investigaciones sigan. Aparece entonces un cráneo muy cerca del área donde apareció el diente. ¿Y de qué fecha era entonces este cráneo? Entonces se hablaba de que eso pertenecía a un hombre de 500.000 años atrás. Sin embargo, después que termina la Segunda Guerra Mundial, en la misma área donde apareció ese cráneo, aparecieron 14 otros cráneos exactamente idénticos que correspondían a personas que habían desaparecido durante la guerra. Y una vez más, el hombre de Pekín pierde fuerza. Y así tú tienes una serie de hallazgos que se han proclamado en principio, pero cuando las fuerzas se han debilitado, eso no recibe la misma popularidad.